Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestro diario vivir. Vamos a hacer un paréntesis del estudio que estamos haciendo del Apocalipsis y vamos a adentrarnos en un tema que se llama aprendiendo a manejar el enojo. ¿Aprendiendo a manejar el qué? ¿Aprendiendo a manejar el qué? ¿Cuántos no se han enojado aquí? ¿O cuántos se han enojado? Más bien, ¿cuántos se han llegado a enojar aquí? Todos nos enojamos. Pero ¿qué dice la palabra referente a esto del enojo? Encontramos el texto bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Bueno, dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y termina el 27 diciendo, ni deis lugar al diablo. Vuelvo y repito, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es la licencia que está dando el Señor? Que usted se puede enojar. Diga conmigo, el enojo es uno de los estados de ánimo del ser humano. ¿Sí o no? ¿Sí? Usted se puede enojar con justa justificación por algo que usted considera que no está bien o está mal. Usted se puede enojar, pero el Señor le ordena que no puede pecar. ¿Y cómo peco? Cuando yo no soluciono las cosas. Usted y yo nos hemos enojado, pero al momentico tenemos que contentarnos y tenemos que sanar. Si usted es una persona que le dio lugar al diablo en este aspecto, hermano, inmediatamente su corazón se enfermó. Porque la orden bíblica es que nos podemos enojar, pero no podemos pecar. ¿De qué manera? Dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y dando de esta manera lugar ¿a quién? ¿Cómo le doy lugar al diablo? Cuando dejo que el enojo se ponga en mi corazón. Hay gente que puede llevar enojada días, meses, años. ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Bien o mal? Mal. Si usted es una persona que dura meses, días enojado con su hermano, con su prójimo, hermano, quizás usted necesite una liberación de pronto o necesite un proceso de sanidad interior, porque cuando usted y yo pecamos le abrimos la puerta al infierno. Y en el aspecto del enojo, ¿cómo le abrimos la puerta al infierno? Cuando no solucionamos, cuando dejamos que nuestro corazón se cargue, se dañe, se enferme. Y hay creyentes que pueden estar sirviendo con el corazón enfermo por causa de estas cosas. Hay gente que está orando delante de Dios con el corazón enfermo por causa de esta situación. Y el mal enojo, la ira, nos puede causar a nosotros, aún hasta llegado el caso de la pérdida de la salvación. Porque con el enojo, ¿cuántas veces de pronto no hemos pensado mal contra nuestro prójimo? Y como ya le dimos lugar al diablo, entonces el enemigo empieza a ponernos pensamientos de desazón, de ira, de rencor, de amargura. Y empieza a decir, y empieza el enemigo a autoconsolarnos, autojustificarnos. Ay, pastor, pero ¿cómo así? No era yo el que me autojustifico y el que autoconsuelo mi vida. No eres tú, ese es Satanás. Porque Satanás quiere que tú no te sanes. Satanás no quiere que tú avances en tu fe. Entonces, al permitirle lugar en medio del enojo, estás trayendo a tu vida estancamiento espiritual. Y a través del enojo pasan muchas cosas.
El Señor les dijo a sus discípulos: cualquiera que le diga fatua a su hermano o que le diga esto a su hermano es reo de juicio. ¿Y sabe qué significa reo de juicio? Es que está sujeto a juicio, a un veredicto. Y la Biblia dice que la paga del pecado es que hay personas que por no saber manejar el enojo están muertos espiritualmente, están secos espiritualmente. Y entonces ahí es donde entra esa parte de lo que es el carácter cristiano. ¿Cómo es tu carácter? ¿Es dominado por el Espíritu Santo o dominado por tus emociones? Porque es que uno puede llegar a notar que a veces uno va transcurriendo en la fe cristiana, pero no se avanza en la fe. Uno va avanzando en la vida cristiana en años, pero no ha crecido o madurado en la fe. Porque nada más es que le digan medio esto y ya está cargado, está indispuesto, está enojado, enojada. Ya está buscando otro lugar para congregarse. Ya está buscando otra esposa, ya está buscando otro esposo. Ya está renunciando a la empresa, ya está dejando el trabajo tirado. Ya está dejando el ministerio tirado, abandonado, la célula, el grupo, por simple y llanamente no saber manejar ese aspecto que te es concedido de Dios, porque hace parte de tu característica humana, de tu carácter, enojarse. ¿Jesús se enojó, sí o no? ¿Dios se enoja, sí o no? Sí. Jesús en algún momento llegó y encontró algo que no le gustó en el templo y dijo: mi casa será llamada casa de oración, no guarida de ladrones. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Y cómo lo hizo? ¿Enojado o lo hizo riéndose y sonriéndose y gustoso de hacerlo? Lo hizo enojado. O sea que hace parte de nuestro carácter el enojo. Lo que no está bien es que nosotros permitamos que por medio del enojo el enemigo entre y dañe nuestro corazón. ¿Te enojaste con tu hermano y ya te arreglaste con él? Porque si sigues enojado, ya no le hablas a metros y vamos a manejar las distancias y todas esas cosas, no está bien. Hay que corregir ese tipo de conductas, porque eso nos estanca, nos limita nuestra fe, nos limita nuestra vida cristiana. Si usted con su pareja es de los que se enoja y el uno pega para el sofá y el otro se queda en el cuarto, hermano, corrija eso. Le está abriendo la puerta al infierno. Y por eso hay hogares que se destruyen, por eso entra el divorcio y acaba hasta con el nido del perro. Porque hay parejas que no saben manejar las discusiones, el enojo. Si usted tiene alguna situación con sus hijos, sánelo. A veces, hermano, no sabemos si vamos a ver por última vez a las personas. Y la última expresión que tuvimos fue quizás una ira, un enojo, una mala palabra. Cuando hablo de malas palabras, no creo que un cristiano sea vulgar. No creo que un cristiano, bueno, vulgar no es la expresión. Un cristiano sea de palabras soeces, palabras hirientes. Yo no creo, o sea, personalmente como pastor humano yo tengo la esperanza de que usted no sea así. Pero si usted es una persona que hiere con sus palabras, dice palabras fuertes, dice palabras maldicientes y con esa misma boca viene y adora al Señor, está mal. Si ahorita antes de venirse para acá usted maltrató a su esposa, a su esposo, a sus hijos, pateó al perro, qué sé yo, a la perra, a la mascota que tenga en la casa, está mal. Si usted antes de venirse para acá, para el templo, le dijo hasta de que se iba a morir a su vecino, está mal. Porque ¿cómo es posible que usted pretenda bendecir al que no ve físicamente,
pero no sea capaz de bendecir al que puede ver con sus ojos, con el que convive ahí en la cuadra, con el que convive ahí en su casa, con el que convive o la que convive ahí en su congregación. Y es que todos no pensamos de la misma manera y no todos somos de la misma manera. Usted puede orar 3 horas, 4 horas, ¿cierto? Pero Dios ama también al que ora 1 hora, pero vive 24 horas para Él, o 2 horas. Es que la gente no tiene que ser como usted es. ¿Quién le dijo a usted que así son las cosas? Es que pastor, las ovejas no tienen que ser como usted quiere que sean. Es que oveja, su pastor no tiene que ser como usted quiera que sea. Aló. Uy, el silencio reinó. Oh. Haga un alto en el camino y recapitule, recapacite. Recapitule. Vuelva a las escrituras, siéntese en la casa y estudie, medite y retenga lo que está ahí escrito. Porque hermanos, si no estás haciendo eso, estás mal. Porque la palabra se hizo para hacerse, no para recitarse, no para alardear de lo que se ha aprendido. Y entonces la palabra del Señor nos dice claramente que por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Que las iglesias sean multitudinarias, que en cada culto yo tumbe 500 personas con la mano y la imponga y que caigan y que salgan los enfermos y que sanen los enfermos y que salgan los demonios. Amén, eso puede pasar y eso está pasando y eso ocurrirá y eso está ocurriendo. Y de acuerdo al Señor, ¿sí o no? De acuerdo al Señor, porque Dios es el que hace las cosas. Pero cuando la Biblia dice que por los frutos, óigame bien, es por tu conducta. Es por tu conducta, es por la manera en que reaccionas a ciertas circunstancias. Es en la manera en que te sujetes o no a las autoridades, en que honres la palabra. A eso se refiere, por el fruto lo conocerás. Y la gente no le presta atención a esta pequeña zorra. ¿Cómo le acabo de llamar? Pequeña zorra. La Biblia dice, cogednos las pequeñas zorras que dañan los grandes viñedos. Porque la vida está en cierne, o sea, hay bastante fruto, pero sabe, una pequeña zorra como esta puede echar a perder toda la mies. ¿De qué estamos hablando en esta noche? Del enojo, de la ira. ¿Cómo lo manejas? Hasta tu rostro cambia. Y los colombianos que somos afrodescendientes y somos de los indios descendientes también, tenemos una expresión muy peculiar para explicar que estamos enojados. ¿A cuánto de la mamá en algún momento no le dijo, oh, vea, ya se entrompó? Porque se ríe. ¿A cuánto la mamá o el abuelo o el papá o el... Véala, ya se entrompó. No le gustó lo que le dijo, no le gustó como que se le llamó la atención. ¿Qué pasa cuando a usted se le llama la atención? ¿Cuáles son las reacciones cuando se le llama la atención? Hay creyentes que no les gusta que le llame la atención. ¿Sabe por qué no les gusta? Porque no han madurado en este aspecto. Y sabe una cosa, les voy a decir algo. El que es oveja, el que es verdaderamente oveja, se sabe someter a la exhortación. Pero el que no es oveja no recibe la amonestación. A la gente le gusta que le den elogios, pero no les gusta que los exhorten, que los amonesten. Si hay ovejas que no les gusta que los amonesten, hermano, no espere que su pastor lo pastoree, porque eso hace parte del pastorado.
Si a usted hay que aplaudirle todo lo que hace mal y que usted cree que está bien, está muy equivocada, está muy equivocado. Y son aspectos que predominan en el carácter, son situaciones que predominan en la manera de las personas, en las reacciones. Mire lo que dice aquí también en la palabra, Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8. El tema de hoy es aprendiendo a manejar el enojo. Salmo 37, versículo 8. Mire lo que dice ahí en la palabra del Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cómo es tenido una persona, según este texto bíblico, que no sabe manejar la ira, que no sabe manejar el enojo? ¿Una persona airada ha cometido un homicidio? ¿Sí o no? Caín cometió un homicidio porque le abrió la puerta ¿a quién? Pero ¿de qué manera le abrió la puerta? ¿De qué manera le abrió la puerta? Teniendo que una actitud en su corazón, un pensamiento en su corazón, en su mente. Brotó la envidia, brotó como esa ira, ese odio. O sea que Caín, antes de matar a su hermano físicamente, lo mató espiritualmente y lo mató en el alma primero. Lo mató en la mente. Cuando cometió el crimen, ya en su mente ya lo había fabricado. Ninguna persona puede decir, aquí no es que ese día yo caí ya, nada más. No, hermano, el que cae en algún pecado es que ya lo viene maquinando, ya lo viene procesando. La Biblia aquí le dice a los que no saben manejar la ira, los que no dejan la ira y los que no dejan el enojo, la palabra aquí está diciendo que los llama malignos. ¿Cómo se llama a las personas que no saben manejar el enojo o la ira? Aquí le están diciendo son malignos. Y la palabra del Señor nos dice de que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz. ¿Ah? Y cuando la Biblia dice de benignidad, ¿usted qué se imagina? ¿Qué es benigno? ¿Qué es benigno para usted? Es algo bueno. Benigno significa bueno, pero maligno, que es todo lo contrario a benigno, es algo malo. Una persona que no sabe manejar la ira y el enojo es mala. O sea que, pastor, y entonces yo soy cristiano, pero de cuando en vez yo le enseño cuántos pares son 3 moscas a mi esposa, a los vecinos. A mí me hace el favor y me respeta que yo soy cristiano, sí, pero mi machete no. Yo soy cristiano, pero mis puños no. Entonces yo le voy a ministrar con los 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Y ¡tum! No es que yo soy cristiano y estoy pegado con clavos a la cruz, pero cuando a mí me la hacen, yo parece como me hubieran pegado con velcro, con cinta, porque yo me voy bajando y yo voy diciendo, bueno, ¿cómo es que es? Píntemela que yo se la coloreo. Como dicen algunos paisas, ¿con quién peleo que solo muñecos veo? Tremendo, ¿cierto? Hermano, hermana, no diga, ay, qué bueno que hubiera venido Pancracia, Filomena. No diga que haya venido Roberto, que hubiera venido Carlos. No, hermano, vino usted y vine yo. Y la palabra de Dios
hoy nos está hablando a todos, porque todos aquí necesitamos aprender a manejar la ira y el enojo. Todos aquí necesitamos. Lo necesitamos. Entonces, la Biblia nos aconseja algo referente al enojo, ¿sí o no? Nos dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hay gente que en medio de la ira, cuando reflexionó, ya estaba en una cárcel. Y hay gente que en medio de una ira no pudo reflexionar porque está 3 metros bajo tierra. Hermanito, si usted ve que la gente está haciendo algo malo, quédese callado y vaya más bien y ore. Mira, a veces uno está conduciendo y lo cierran en la moto. Uno le dan ganas de decirle, pero mira, no me ves. ¿Usted se imagina que en medio de eso usted pierda la vida porque no supo y esperar en el Señor? Que no, es que a la hermana, al hermano tal le metieron una puñalada. ¿Y qué pasó? ¿Lo robaron? No, es que se puso a pelear con alguien que lo increpó y no se pudo, no pudo tener dominio propio. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? Dominio propio. ¿Usted no puede tener dominio propio? Para refrenar la lengua, para refrenar la boca, para refrenar los impulsos, las reacciones, y más bien estarse quietico y decir, Señor, dame paciencia, Señor, ayúdame. En vez de estar orando, Señor, ilumínalo, elimínalo, no. Señor, que tu gloria de Dios llegue sobre él y lo aplaste, ¿no? Que venga como fuego del cielo, así como encendiste el altar de Elías, Señor, así enciende esa moto que vaya adelante, no. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes son hijos del trueno. Les llamó Boanerges. ¿Y sabe por qué les llamó eso? Porque es que hay gente que es temperamental. ¿Qué acabo de decir? ¿Y cómo es una persona temperamental? Que no sabe controlar su temperamento. Y le digo una cosa, aquí no se trata de que nosotros podamos controlarlo. Aquí se necesita urgentemente el dominio del Espíritu Santo. Él es el que tiene que dominarnos. Él es el que tiene que controlarnos. Si el Espíritu Santo no domina nuestra lengua, no domina nuestras acciones, si el Espíritu Santo no domina nuestras reacciones, hermano, apague y vámonos. Si usted es el que tiene que hacerlo, hermano, apague y vámonos. Porque entonces, ¿para qué? ¿Para qué Él quiere llenarnos? Hermano, no alardeemos tanto de dones del Espíritu, no alardeemos tanto de ministerio si todavía seguimos mostrando el cobre, pelando el cobre. ¿Con qué, pastor? Con no saber manejar la ira y el enojo. Porque con eso, lo que hacemos con las manos, lo estamos borrando con los pies. Y estamos haciendo quedar a Jesucristo y su santo evangelio como un zapato, hermano. Perdóneme que me exprese así, pero estamos haciendo quedar muy, pero muy mal al Señor cuando no sabemos decirle al Espíritu Santo, toma el control. Yo no soy esclavo de mis emociones, sino esclavo del Señor, dominado por el poder del Espíritu Santo. Así debe de ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no me imagino a Cristo peleando de tú a tú con la vecina o el vecino. Yo no me imagino a Cristo agarrado del pelo con alguien. No, hermano. Yo no me imagino a Cristo deseándole mal a alguien. No me lo imagino. ¿Y por qué hay cristianos que sí?
Porque hay gente que dice ser cristiana, que se congrega en X iglesia y aún aquí y sigue teniendo problemas con sus vecinos en la cuadra. No entiendo por qué. Si tú no tienes eso en tu vida, no te identifiques como cristiano, porque vas a hacerle daño a la fe. Y la gente va a decir, para ser cristiana como tú, o para ser cristiano como tú, más bien me quedo así. Es duro esto, hermano, pero hay que enseñarlo. Porque por el enojo, cuántas cosas buenas no hemos perdido. Cuántas puertas abiertas se cerraron en nuestra cara por no tener el carácter dominado por el Espíritu Santo. Cuántas palabras necias volaron por ahí errantes cual saeta y lastimaron a alguien. Y hermano, hubiera sido más bien que el Espíritu Santo nos dejase mudos y no volviésemos a hablar que haber dicho lo que dijimos. Aló. Dijimos lo que dijimos y después estamos arrepentidos, pidiendo perdón. Es mejor, hermano. Como dice una canción, es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso. Es tremendo. El gran problema que tenemos es no saber responder en una situación extrema. En nuestro diario vivir, todo el tiempo estamos expuestos a ser increpados. Todo el tiempo estamos expuestos a que nos pisen un callo. Todo el tiempo estamos expuestos a ser probados. Estamos en un planeta, en un tiempo hostil, ¿sí o no? Hay hostilidad alrededor nuestro. Para los que conducimos un vehículo, estamos rodeados de gente hostil que quiere llevarnos por delante, que quiere llevarnos arriados. En este diario vivir necesitamos ustedes y yo, aprender a manejar el enojo. Hay situaciones extremas, hermano, y tenemos que vivirlas, tenemos que sufrirlas, porque si no, entonces quédese en su casa. Pero lo que pasa es que yo no soy pensionado, lo que pasa es que esto, no, hermano, entonces si va a salir, aprenda a vivir y a convivir con la gente. Aló, aprenda a tolerar, a respetar a la gente. Ojo con eso, amados hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Para que vayamos desarrollando este tema en el tiempo preciso. ¿Cómo aprender a manejar el enojo? Uno, si está anotando, reflexione en esto. Las presiones que sufrió Cristo fueron más fuertes que las suyas. Reflexione en esto, medítelo. Las presiones que sufrió Cristo fueron más fuertes que las suyas. ¿Es verdad o no es verdad? Levante la mano aquí el que ha sido crucificado físicamente, el que ha sido azotado físicamente. Levante la mano aquí el que ha sido traicionado, de pronto sí. Levante la mano el que ha sido vendido, quizás sí. Pero Jesús sufrió todas esas cosas que tú y yo sufrimos y mucho más. Y aún así, de su boca que brotó: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y aunque lo estaban matando, aunque lo estábamos crucificando, nosotros, pecadores, desde la cruz y después de la cruz, aún nos sigue amando, aún nos sigue perdonando. Reflexionemos. ¿Usted ya sabe lo que dice en Hebreos 12:3? Hebreos 12:3, mire lo que dice:
considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, hasta ahora usted no ha derramado su sangre por el pecado. ¿Hay alguien aquí que haya pagado con sangre por su pecado? No. Porque para eso es la de Cristo. Quizás usted no ha sufrido la persecución física como ya en otros países los hay. Mire, en otros países están quemando a los cristianos, los están degollando, los están matando, los están desplazando. Quizás aquí no ha llegado, y que tenga Dios misericordia de nosotros, porque si hay tribulaciones que nos desestabilizan emocionalmente, ¿cómo serían las tribulaciones físicas en donde estemos expuestos a peligros de muerte por la fe? Yo creo que la iglesia se nos vaciaría, hermanos. La iglesia se nos vaciaría. Porque hay creyentes que no están comprometidos a morir por Cristo. Hay creyentes que no. Hay creyentes que vienen de cuando en vez a congregarse y relajaditos. Tienen una fe suavezonga. Una fe de peace and love, de paz y amor. Se congregan en iglesia cristiana, pero siguen haciendo cosas del mundo. Pero hay cristianos que están dispuestos a morir por Cristo. No los quiero identificar ahora. El Señor lo sabe. Y Él conoce los corazones de los que sí. Amén. Entonces, ¿qué hay que meditar? Que Cristo sufrió cosas más tremendas y tenaces que las que hemos vivido, para que aprendamos, a manejar el enojo. Segundo, tenga en cuenta siempre que su ejemplo a seguir es Cristo. ¿Quién es su ejemplo a seguir? Cristo. Entonces pregúntese, en esta situación, ¿cómo reaccionaría Cristo? En esta situación, ¿cómo hablaría o respondería Cristo? En esta situación, ¿qué haría Cristo? Porque en el segundo punto nos dice, tenga en cuenta siempre que su ejemplo a seguir es Cristo. Medite en cómo Él reaccionaría en la situación cualquiera que sea. Amén. Lo que esté atravesando, póngalo en ese juicio, el juicio de Cristo. ¿Cómo pensaría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo pondría el rostro Cristo? No como dice la mamá, ay, ya se entrompó, ay, no le gustó. Sino cómo pondría el rostro Cristo. Tremendo, ¿cierto? En Mateo 11:29, el Señor mismo se identifica y muestra cómo deben ser las cosas. Mateo 11:19. Mateo 11:19. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No, ¿cómo así que manso? Yo soy manso, pero no menso. Y uno escucha expresiones de cajón cristianas. No es que a mí me las paga porque me las paga. El que me las hace, me las paga. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, sí. Como eres cristiano, pues uno espera una reacción diferente a alguien que es cristiano. Amén. ¿Aló? Ah. Es que como eres cristiana, pues uno te pregunta y uno mira y observa tus reacciones,
tu comportamiento. Porque es que dices que tienes 15, 20, 30 años en la fe. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no es tanto los años de fe, sino la madurez espiritual que hemos adquirido de las palabras que hemos aprendido en tantos ayunos, en tantas vigilias, en tantos cultos, seminarios, simposios, en tantas células, predicando y siendo predicado. Alguna cosa tiene que quedar en nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué aún seguimos reaccionando como si fuéramos del mundo? ¿Por qué de un momento a otro brota odio? ¿Por qué de un momento a otro brota el rencor, la falta de perdón? Si yo digo que llevo tantos años recibiendo esta palabra, por lo menos esta. A ver, las personas que hayan escuchado esta palabra que Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que la hayan escuchado más o menos unas 1000 veces. A ver, levante la mano. Sí, la verdad, 1000 veces la hemos escuchado. En tantos años de fe, muchas veces, diga conmigo, muchas veces la he escuchado. La pregunta es, ¿hemos obedecido a Jesús? Porque directamente Jesús nos está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero en situaciones extremas no mostramos que somos mansos y humildes. No somos mansos y humildes. Porque contesta otra cosa. Reaccionan otras actitudes, brotan otras actitudes. Nuestro rostro de muda cambia. Y quizás no decimos con palabras las cosas, pero nuestro rostro refleja la actitud de la reacción. El que no estamos bien, que estamos indispuestos, indispuestas. Y ya hemos aprendido que la ira y el enojo no está bien en nuestra vida cristiana. ¿Lo aprendimos o no? ¿En dónde están los textos bíblicos? Que dice la Biblia que no está bien que no sepamos manejar la ira y el enojo. ¿En dónde está? Efesios 4:26 y el Salmos 37, verso 8 y 9. Amén. En donde nos dicen, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque el que hace esto, ¿cómo es tildado? De benigno. El que no sabe manejar la ira y el enojo es reconocido en la Biblia como maligno. Y el airaos pero no pequéis, ¿dónde queda? El no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdonen las mujeres, con todo respeto me dirijo a ustedes, pero la gran mayoría de las mujeres manejan esta situación. Dicen que ya perdonaron, pero en un momento de enojo sacan a la luz las cosas del pasado. Y uno dice como hombre, pero bueno, y eso ya no lo perdonaste, pues. Hay creyentes en esta situación. Y cuando se dice no le deis lugar al diablo, es que usted no puede permitir que se ponga el sol sobre el enojo. Diga conmigo, tarea. Dígalo, tarea. No debo permitir que el sol se ponga sobre el enojo para así tener un corazón sano como Dios quiere que lo tenga. ¿Va a ser la tarea? Es inevitable que se enoje. Es inevitable que se indisponga usted por algo. La Biblia lo avala. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. ¿Cómo se le da lugar al diablo?
Uno, ¿cómo se le da lugar? Cuando dejo que se ponga el sol sobre el enojo. Y entonces el diablo empieza a fabricar en mi corazón, que se enfermó, cosas malignas, como el ver y no, y como que ay, yo la veo y como que no me da una rabia verla o verlo. Yo la escucho y me da rabia escucharla. Yo no sé, siento como que la voz, buenos días, ay, y como que ¡pum! Le explota el tímpano. Usted se ríe, pero son brotares del sentimiento del corazón enojado. Es que yo la veo y como que se me queda aquí. ¿Has llegado a escuchar eso? Esas son expresiones del mundo, amada iglesia. Esos son sentimientos del mundo, pero vienen al corazón cuando tú no permites que tu corazón se sane. Tenga en cuenta siempre que su ejemplo a seguir es Cristo, amén. Y el Señor nos ordena a que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, si Él nos dice que debemos ser mansos y humildes de corazón, apunte otra tarea para la casa. Tarea para la casa. Diga conmigo, debo aprender de Jesús. Debo dejar de ser iracundo, pendenciero, pleitero, divisionista. Debo ser manso. Debo dejar de ser orgulloso, irracional, testarudo. Tengo que aprender, diga conmigo, tengo que aprender a ser humilde y de puro corazón. Porque así es quien. Así es quien. Y nosotros somos quienes. Seguidores de quién. Y por eso nos llaman como cristianos. ¿Cómo nos llaman? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso no aplauden. Por eso hay cosas que tenemos que tomar. Hay que tomarla toda. La Biblia es toda. Amén. Tercero, su identidad con Cristo es fundamental. ¿Cómo debe ser su identidad? ¿Cómo debe ser nuestra identidad? Con Cristo debe ser fundamental. Amén. Su reacción afecta no solo su vida, sino también su entorno. Oiga, su reacción afecta no solamente su vida, sino también su entorno. Los ambientes son tóxicos, es porque existen personas que no saben manejar bien las relaciones interpersonales. Levante la mano los líderes. ¿Dónde están los líderes? Estimado líder, para que tú tengas arte en tu liderazgo, debes entender de que debes aprender a tener buenas relaciones interpersonales con everybody, con todo el mundo. Con todos tenemos que tener buenas relaciones interpersonales. No solamente con los niños, no solamente con los adultos, sino también con los jóvenes, sino también con los ancianos. No solamente con los que congenias, sino con quienes, sino con quienes, con todos. Si tú no sabes esto, hermano, vas a fracasar en tu ministerio, en tu liderazgo. Porque las relaciones interpersonales, en las relaciones interpersonales y con las relaciones interpersonales es que nosotros hacemos crecer este santo evangelio.
Usted no puede caer en el error de con este sí, con este no, con este sí, con este no, porque de antemano ya estás fallando en tu tarea de la gran comisión. Y no solamente en la tarea de la gran comisión, sino que también ya estarías fallando en la tarea de ser cuerpo de Cristo. ¿De ser qué? ¿De ser qué? Cuerpo de Cristo. Amén. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Aló. Entonces su identidad con Cristo es fundamental para entender esto. Amén. Cuarto, medite la palabra, llene su corazón con palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Recuérdelo bien, no anda en camino de malos, no en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Oye, silla de escarnecedores no es sentarse a verse un partido. Silla de escarnecedores no es sentarse a ver una película en el cine. Silla de escarnecedores es participar de corrillos en donde se disocia, se habla mal de alguien. Eso es silla de escarnecedores. ¿Y qué es escarnecer? Escarnecer es devorar a alguien, es comerse a alguien. Eso se llama escarnecer, devorar sus carnes. ¿Aquí hay caníbales? No. Tú y yo no hemos sido puestos para escarnecer. Tú y yo hemos sido puestos para bendecir. Tú y yo hemos sido puestos para orar por aquel, por aquella. Amén o no amén. ¿Quieres llenar de bendición tu casa? Deja de usarla para silla de escarnecedor y úsala para bendecir a tu prójimo, para orar por tu prójimo. Amén. Entonces medita en la palabra. Si usted y yo meditamos en la palabra, vamos a llenarnos del corazón de palabra. El menú que usted tenga, así va a ser su salud espiritual. Oiga, el menú que usted tenga, esa es su salud espiritual. Amén. Y quinto y último, ponga freno a su lengua y piense antes de hablar. ¿Qué dice el quinto punto? Para aprender a manejar el enojo, ponga freno a su lengua y piense antes de hablar. Proverbios 13:3, mire lo que dice aquí: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 13:3. En medio de la ira podemos atar, maldecir o herir a las personas, causándoles daño. Y el Señor dice que por una misma fuente no pueden salir dos aguas. Ojo, iglesia. En Santiago capítulo 3, versículo 5, último versículo: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está bien que te enojes y te sientas indignado o indignada por alguna cosa o situación, pero nunca digas, tomes decisiones o acciones estando bajo el enojo. Bájale al voltímetro y no te bajes de la cruz. Óigalo bien, bájale al voltímetro, pero no te bajes de la cruz. Aló, iglesia. Recapitulemos. Hay que aprender a manejar el enojo. Uno, ¿de qué manera?
Reflexione que Cristo sufrió peores situaciones que las de nosotros. Amén. Segundo, tenga en cuenta siempre que su ejemplo a seguir es ¿quién? Cristo. Tercero, que su identidad es con Cristo. Amén. Cuarto, medite la palabra y llene su corazón de ella. Y quinto y último, ponga freno a su boca y piense antes de hablar. Los corazones heridos maldicen, dañan y lastiman. Y Dios no nos ha puesto para eso. Dios nos ha puesto para que en todo lo santo, en todo lo justo, en todo lo bueno, en eso pensemos y de eso hablemos.